Cordial saludo para todos. Mi nombre es Dayana Cuartas Ocampo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estudio Ingeniería Industrial. Este es mi documento. Dayana Cuartas Ocampo, la foto. Esta tarea es sobre física electrónica. En la tarea 1, introducción al análisis de circuitos resistivos, con el tutor Carlos Mauricio Salas. Entonces les voy a explicar primero qué es carga eléctrica, lo cual se puede representar con una Q. Entonces, nos dice que carga eléctrica se llama a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas que se evidencian por fuerza de tracción o repulsión a través de campos electromagnéticos. La materia está compuesta por átomos eléctricamente neutros, es decir, ellas no están cargadas a menos que algún factor externo las cargue. Estos átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica. Siempre van a contener la misma cantidad de partículas. ¿Cuáles son? Que son los protones y los electrones. Los protones con su carga positiva y los electrones con su carga negativa. Siempre van a estar con la misma carga, ambos, sino que uno positivo y el otro negativo. ¿Cuál es? Los protones es más 1,602 por 10 a la menos 19 y los electrones de menos 1,602 por 10 a la menos 19. Es la misma cantidad de carga, sino que una es positiva y la otra es negativa. En el sistema SI, Sistema Internacional, la unidad fundamental de carga es el Coulomb, que es representado con una C, lo cual podemos ver aquí en los protones y los electrones, las cargas C, que significa carga eléctrica. Coulomb. Una unidad de Coulomb se define como la cantidad de carga que transporta la corriente eléctrica de un amperio por un conductor eléctrico en un segundo. Entonces, las cargas eléctricas no pueden crearse sin destruir ni destruirse. Una cantidad de carga se representa por medio de la Q mayúscula o la Q minúscula. Esto depende, claro, si la cantidad de la carga, si la carga es constante, se representa con la Q mayúscula. Si la carga cambia con el tiempo, varía, esta carga se representa con la Q minúscula. Bueno, entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se representa con la I mayúscula o con la I minúscula, como ya les expliqué que con la mayúscula representa que es una carga constante y la minúscula representa que la carga varía, puede variar en su transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué es corriente eléctrica? En el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por medio del movimiento de electrones en un material conductor, puede ser un cable, como esos cables que pasan en los que transportan la energía por largas distancias en las torres, como eso. La unidad de corriente es el amperaje, los amperajes. Entonces, los cuales se puede distinguir con la A. Entonces, dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica, podemos distinguir dos tipos de corriente, la cual es la continua y la corriente alterna. La corriente continua, CC, es el flujo de electrones que se produce siempre en el mismo sentido. Y la corriente alterna es el sentido de circulación de los electrones que cambian de forma periódica, lo cual podemos ver aquí en la imagen, la explicación. Podemos ver que la corriente continua, como ven en la trayectoria del tiempo, siempre va a ser la misma, ella va a estar en la misma dirección, la misma. Entonces, que no varía con el tiempo. Y la corriente alterna es aquella que va a estar subiendo, bajando, yendo y viniendo, lo que significa que varía con el tiempo en forma sinusoidal, tanto el voltaje como la corriente. Ambas varían con el tiempo, se le llama corriente alterna. Bien. Ahora decimos que la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos, los cuales son efecto calorífico, efecto químico y efecto magnético. Entonces, ¿qué es un efecto calorífico? Efecto calorífico es cuando circula la corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Entonces se le puede llamar efecto calorífico a
Por ejemplo, el efecto utilizado en las estufas, hornillos, cosas como estas. Las eléctricas, muy bien, ¿no? Los hornos, microondas. Entonces, el efecto químico es cuando la corriente circula por un conductor iónico. Dicha corriente es capaz de producir cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Entonces, el efecto magnético, es cuando el paso de la corriente eléctrica pasa a través de un conductor, crea un campo magnético similar al que produce un imán. Entonces, este efecto es muy utilizado, por ejemplo, por los motores eléctricos, dispositivos de televisión, radio, el amperímetro, los voltímetros, estos aparatos. Esto se puede representar con la siguiente ecuación. Nos dice I es igual a dQ sobre dt. Entonces, y aquí como pueden ver, la carga en la imagen. Listo. Entonces, ¿qué es la tensión? La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. O sea, es el voltaje con que la velocidad pasa de un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje, la unidad que es la V, como está que ven aquí. Entonces, en los inicios de la electricidad, la tensión se le conocía como la fuerza electromotriz, Fm. Es por ello que en las ecuaciones como la ley de Ohm, la tensión es representada por el símbolo E. Si dos puntos, por un ejemplo, si dos puntos A, pongámosle el punto A y el punto B, inicio y fin, que tienen diferencia de potencial, se unen mediante un conducto, eso produce un flujo de electrones. El producto de mayor potencial, digamos que la A, cede parte de su carga al punto de menor potencial, digamos que la B, a través del conductor que se forma hasta que ambos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de carga es lo que se conoce como corriente eléctrica, que igualan su potencial. Hay tres formas de diferenciar la tensión. Está la tensión baja, la tensión media, la tensión alta y la tensión baja, la tensión media y la tensión alta. Entonces, la tensión baja se considera cuando la instalación atribuye o genera energía eléctrica para consumo propio, cuando es receptora de corriente alterna igual o inferior a 1 kilovatio, o sea, 1000 voltios, lo que equivale a 1000 voltios. Cuando es receptora de corriente continua igual o inferior a 1,5 kilovatios, que son 1500 voltios. Entonces, la electricidad de pequeños consumidores lleva de tarifas de 2.0 a 2.1, como por ejemplo viviendas, alumbrados públicos, estos son de baja tensión. Entonces, de media tensión se considera de media tensión a las instalaciones eléctricas cuando la instalación eléctrica consta de tensión nominal entre 1 kilovatio, que son 1000 voltios, y 36 kilovatios, que son 36.000 voltios. Entonces, la electricidad de grandes consumidores llega a una tarifa de 3,1 o 6,1, como en los hospitales, aeropuertos o industria, estas son de media tensión. Entonces, de alta tensión, bajo el Real Decreto del 223 de 2008, se diferencian 4 categorías para diferenciar las líneas de alta tensión. Se considera, por ejemplo, la categoría especial, la de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Entonces, se considera de primera categoría la tensión que supera 66 kilovatios e inferior a 220 kilovatios, que son 220.000 voltios. Recordemos que un kilovatio es 1000 voltios. O las tensiones normalizadas son de 110 kilovatios, 132 kilovatios y 150 kilovatios. Bueno, de segunda tensión es cuando son superiores a 30 kilovatios, o sea, 30.000 voltios, o inferiores a 66 kilovatios. Entonces, 66 kilovatios, que significa 66.000 voltios.
En las tensiones normalizadas son de 45 kilovatios y 66 kilovatios. Entonces, estas tres son representadas con la red de transporte por ejemplo, la red de transporte de energía y el sistema de distribución de energía eléctrica, que es como les comuniqué ahora, que son las que transportan la energía por decir, de un pueblo a otro, las que encontramos en las vías cuando viajamos. Estas son. Entonces, se considera de tercera categoría cuando esta tensión, como hemos explicado en el punto anterior, la tensión nominal es superior a 1 kilovatios e igual o inferior a 30 kilovatios, 30.000 voltios. Bueno, ¿qué es energía? La energía potencial eléctrica o energía potencial electrostática es medida en joules por segundo. Es decir, que un joules equivale a un joules por segundo y esto equivale a un watts. Entonces, kilowatts. Se representa con la letra P mayúscula. En el sistema internacional, la potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Entonces, el término energía potencial eléctrica se suele emplear para describir la energía potencial en sistemas con campos eléctricos que varían con el tiempo, mientras que el término energía potencial electrostática hace referencia a la energía potencial en sistemas de campos eléctricos constantes. Entonces, decimos que electrostática es el campo de energía constante y la energía potencial eléctrica es la que varía. Entonces, la forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito electrónico es con la siguiente operación, que sería P igual, V por 1, V por I. Entonces, y ya que la corriente está dada por watts, entonces reemplazamos esta P que tiene energía por la W de watts. Entonces, como ven aquí, está la regla para despejar. Aquí les dejo una imagen con la regla para despejar. Por ejemplo, este es el triangulito que siempre vamos a usar, que siempre vamos a tener, que es la potencia. Y con ese triangulito podemos despejar para sacar otras unidades. Por ejemplo, si vamos a sacar la energía, lo hacemos P igual a U por I. Entonces, si vamos a sacar la U, entonces U es igual a P por I, dividido sobre I, perdón. Y si vamos a sacar la I, entonces, si vamos a sacar la P, estas dos pasan a multiplicar. Pero si vamos a sacar la I, como esta está arriba, esta está abajo, pasan a dividir. Bueno, entonces, la pregunta que me asignaron era del estudiante 5, que la pregunta es la siguiente. El movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas a través de un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico es a la que denominamos, pues como ya les había explicado anteriormente, entre los conceptos que les expliqué, que corriente, potencia, todo esto. Entonces decimos que es la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica es básicamente lo que nos está diciendo la pregunta. La corriente eléctrica se aplica en un campo eléctrico. Las cargas experimentan una fuerza y por lo tanto están en movimiento. Entonces la corriente eléctrica es el flujo de estas cargas en movimiento a través del conductor, que es lo que nos hace la pregunta, que dice el movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas. Decimos que la corriente eléctrica es la que hace mover las cargas a través de un conductor, pues podemos decir un cable, bajo la influencia de un campo eléctrico, es a la que denominamos corriente eléctrica. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido y gracias.